Bien, hola, buenas tardes. Hemos dado inicio a la grabación en lo que corresponde la clase de hoy, viernes 25 de agosto, clase sincrónica, pero a distancia, ¿cierto? Modo online, vamos a compartir. Ya, y bueno, esta clase la dimos sobre hecho el martes, es cuando damos inicio ya a materia que es a fin del curso, ¿cierto? La semana pasada vimos un breve repaso respecto de nociones básicas, ya ahora sí nos metemos con materia más atingente. Vamos a aprender métodos numéricos. Y partimos con la primera unidad, que es de sistemas de ecuaciones lineales. Eh, Bien, aquí yo les comparto, a modo de ejemplo, un sistema de 3 ecuaciones lineales, donde las incógnitas son los x, y. Fíjense que los coeficientes que acompañan a las incógnitas, los A sub i, j, el primer índice guarda relación con el índice de la ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Y el segundo índice acompaña, es el que bueno, guarda relación con la incógnita que le corresponde. Acá con incógnita 1, incógnita 2, incógnita 3. Bien, ustedes estarán de acuerdo conmigo que este sistema de ecuaciones se puede expresar de forma equivalente, como se indica en la presentación, como un problema matricial de la forma A por X igual B. Entonces, cada uno de los coeficientes van a su fila respectiva y columna según la incógnita que acompaña. Bueno, lo primero que nos tendríamos que preguntar entonces, si este sistema tiene solución. Bueno, primero, obviamente, resolver un sistema de ecuaciones es equivalente a resolver un problema de la forma A por X igual B. Y ahora nos hacemos la pregunta si este problema tiene solución. ¿Qué características tenía que tener la matriz A para que este problema tenga solución? A ver si se recuerdan de álgebra. Determinar que tiene que ser diferente de cero. Exacto. Pero más preciso es que la matriz sea no singular. Ahora, ¿qué significa no singular? Todo esto son equivalentes. Y una de esas equivalencias justamente corresponde a que el determinante sea distinto de cero. O sea, que una matriz sea invertible es decir, que existe la inversa, tal que A por la inversa es igual a la inversa por A y da la matriz identidad. Que el determinante sea igual a distinto de cero, que cero no sea valor propio. Recordemos el concepto de los valores propios. Esto fue lo último, lo que viene a ser la última clase. Era A por B igual lambda B, ¿cierto? Esos eran los valores y vectores propios. Y la última, bueno, la otra equivalencia es que el rango de una matriz sea justamente su tamaño. Ahora, ¿qué es el rango de una matriz? Supongamos que tenemos una matriz cuadrada de n por n. Yo de esta submatriz puedo extraer diversas submatrices cuadradas. Por ejemplo, un elemento correspondería a una submatriz de 1 por 1. Yo podría extraer submatrices de 2 por 2, ¿cierto? También puedo extraer submatrices de 5 por 5, por ejemplo. Y obviamente también yo puedo como extraer como submatriz la matriz misma, n por n. El rango de una matriz es el tamaño máximo de una submatriz que es justamente invertible. O sea, que si el rango coincide justamente con el tamaño de esta matriz, es porque esa matriz en total es, como un todo, es invertible. De modo equivalente, para comprender mejor el concepto de rango, si nosotros llevamos un problema de la forma A por X igual B, recordemos que eso está asociado a un sistema de ecuaciones lineales. Y el rango de una matriz
corresponde a la cantidad de ecuaciones que son linealmente independientes. ¿Ya? Eso es el rango. Bueno, que lo vemos en términos de sistema de ecuaciones, más que en términos de matriz, son la cantidad de ecuaciones que son linealmente independientes. Bueno, si A es no singular, entonces, en problema de la forma A por X igual B, simplemente multiplicamos por la matriz inversa y listo, tendríamos la solución. Ahora, ¿cómo calculamos la inversa? Ya, este punto yo quiero avanzar rápido porque nosotros vamos a ver que nos vamos a calcular matrices inversas. Bueno, acaba de ingresar alguien, denme un segundito. Ahí sí, aceptado. Ya, esa es la expresión general para calcular la inversa de una matriz. Es 1 sobre su determinante, ¿cierto? Por la matriz adjunta de A transpuesta. Ahora, ¿qué es la matriz adjunta de A transpuesta? Bueno, lo vamos a explicar con un ejemplo. Ya, tomemos ese ejemplo. Hay que calcular entonces el determinante de esta submatriz, de esta matriz, perdón, y hay que calcular la matriz adjunta de A. ¿Qué es la matriz adjunta? Bueno, si A es una matriz cuadrada, la de n por n, entonces la adjunta también va a ser de n por n. Donde cada componente de esta matriz adjunta, IJ, el componente IJ de esa matriz, es menos 1 elevado a I más J por el determinante de la submatriz de A, que resulta cuando eliminamos la fila I y la columna J. A ver, en la matriz que tenemos ahí, calculemos el componente de la matriz adjunta, el 3, 2. ¿Cómo quedaría ese componente? Bueno, vamos a la fórmula, sería menos 1 elevado a 3 más 2 por el determinante de la submatriz que resulta cuando eliminamos la fila 3 y la columna 2. 4, 0, 0, menos 2, ¿cierto? ¿Bien? Bueno, entonces esto sería menos 1 elevado a un número impar, así que queda menos 1. Y esto vale 4 por menos 2, menos 8, menos 0. Entonces tenemos menos 8, menos 0, entonces esto vale 8. No voy a hacer todo para cada componente, ¿eh? Solamente aquí a modo de ejemplo. Ya, acá de todos modos, si ustedes queda propuesto y además queda aquí, se comparte el desarrollo, pues aquí se ve chico por el formato, ya se puede empezar un poco más grande. Entonces ahí está el desarrollo para cada uno de los componentes de la matriz adjunta. Está el componente 1, 1, 1, 2, ¿cierto? Entonces de esa forma construimos la matriz adjunta y finalmente aplicamos la operación transpuesta. Ya. Y una vez que tenemos la adjunta transpuesta, nos queda calcular el determinante, sería este por el determinante de esta submatriz, sacando esta columna, esta fila, menos este más este, pero como son ceros, no contribuye. ¿Ya? Bueno, aquí este ejemplo era un ejemplo sencillo. Era una matriz que tenía bastantes ceros. Y además era solamente 3 filas. Así que, a pesar de que era una matriz relativamente sencilla para calcular la inversa, igual el desarrollo es engorroso. Por eso les he propuesto para que ustedes lo puedan, si quieren, resolver de esta forma. En general, no es conveniente calcular la matriz inversa para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, aquí nosotros no vamos a calcular inversa. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Bueno, vamos a usar entonces métodos numéricos. Vamos a distinguir entre dos familias de métodos, los inversos, perdón, entre dos familias de métodos numéricos, los directos y los iterativos. Perdón por ese lado. Los directos, que los vamos a comenzar a ver hoy, aquí obtenemos una solución exacta.
Se caracterizan también por tener un alto costo computacional, como vamos a ver a continuación. Y como ventaja también son estables. ¿Qué se entiende por estabilidad? Ya, bueno, aquí vamos a ir generando también un proceso, una secuencia de pasos que es estable, que no diverge. Por ejemplo, porque los métodos iterativos, a diferencia de los directos, no vamos a tener una solución aproximada con un nivel de precisión que podemos controlar. Tienen un menor costo computacional, pero en algunas ocasiones podría diverger. Nosotros vamos a estudiar condiciones que garantizan convergencia de los métodos directos. Pueden ser inestables. ¿Ya? Comenzamos entonces con los métodos directos. Tenemos un problema de la forma A por X igual B, donde vamos a suponer que tenemos la suerte de que la matriz A es triangular inferior. ¿Ya? La voy a escribir por mientras por aquí. Tiene 1, 1, después puro 0, ¿cierto? Después acá sería fila 2, L2, 1, L2, 2, y después puros ceros. L3, 1, L3, 2, ¿cierto? L3, 3, y después puros ceros porque es triangular inferior. Esa es la definición de triangular inferior. Después, bueno, acá LI1, LI2, LI3, hasta una fila LI cualquiera y después puros ceros. Ahí está. Bien. Bueno, tenemos un problema de la forma A por X igual B cuando A es triangular inferior. Lo primero que nos podríamos preguntar es que si ese problema tiene solución, ¿qué característica tenía que tener la matriz A para que tenga solución? Que el determinante sea distinto de cero, ¿cierto? Calculemos entonces el determinante de una matriz A cuando es triangular inferior. Veamos qué resulta. Ya, vamos a calcular el determinante. Entonces, vamos a partir con este elemento, L11, y vamos a multiplicar ahora por la submatriz que resulta cuando sacamos la columna 1 y la fila 1, ¿cierto? Entonces esto lo voy a escribir, esta submatriz. ¿Ya? Después vendría menos este elemento, pero es 0. Así que da lo mismo porque, o sea, da lo mismo si sigo sabiendo porque no va a contribuir. ¿Cierto? Tenía que ser 0 por la submatriz cuando sacamos esta columna, esta fila, ¿cierto? Y lo mismo con todos los que están acá porque son todos ceros. Por la definición de triangular superior, inferior. Ya, entonces, bueno, ahora tenemos que sacar entonces el determinante de esta submatriz. El determinante de esta submatriz sería L11, eso es lo que tenemos hasta ahora, el determinante de esto va a ser L22 por el determinante de la submatriz cuando saque esta columna y esta fila. Entonces va a ser el determinante de esa es la submatriz que resulta. Entonces ahora tenemos L22 por el determinante de esa submatriz que se estaba indicando. ¿Ya? Ah, pero tengo que seguir desarrollando, perdón. Sería menos este, pero es cero, por la razón que acabamos de indicar, que te indicamos recién. Acá también es 0, es 0, es 0, así que no van a contribuir. Así que solamente queda hasta ahí. ¿De qué llevamos? Llevamos entonces L11 por L22 por el determinante de esta submatriz. Calculemos ahora el determinante de esta submatriz. Entonces vamos L11, L22 por el determinante de esta submatriz sería L33, ¿cierto? Por L33 por el determinante de la submatriz cuando saque esta columna y esta fila. Después vendría acá, menos 0 por, pero bueno, más 0, menos 0 no contribuye. ¿Qué es lo que va quedando entonces? O sea, ustedes ya podrían deducir a qué es igual el determinante de una matriz angular inferior.
Aquí creen que entonces que va a ser igual, este determinante. Lo que va resultando es el producto de los elementos que están en la diagonal principal. ¿Ya? A ese producto, bueno, a esa serie de productos le vamos a denominar citatoria. No, mm, creo que no habían visto antes esa notación. Así como usamos para denominar a una serie de elementos sumando una letra sigma mayúscula, sumatoria, vamos a usar la letra pi mayúscula para denominar una serie de elementos multiplicantes. Y esto le vamos a llamar sumatoria y a esto pitatoria. ¿Ya? Y entonces, para que el sistema tenga solución, el determinante tiene que ser distinto de cero, así que todos tienen que ser diferentes de cero. Perdón. Si es, como es una serie, el producto basta que uno sea cero para que se caiga. ¿Ya? Entonces, el requisito es que cada uno de los elementos de la diagonal principal sea distinto de cero cuando es triangular inferior. Ya, ahora vamos, ya sabemos que tiene solución si es que se cumple la condición de que todos los que están en la diagonal sean diferentes de cero. Veamos ahora o deduzcamos cómo quedaría una solución general. Tenemos acá L1, L2, 1, L2, 2, L3, 1, L3, 2, L3, 3. Y voy a anotar de forma genérica una fila I cualquiera. LI1, LI2, LI3. Acá voy a estar justo 1 antes de la diagonal I menos 1, LI. Y después puro 0, porque es triangular inferior. ¿Ya? Y esto obviamente llega hasta n. Entonces aquí voy a escribir una parte nomás, x1, x2, x3, xi, igual todo esto, bueno, obviamente esto continúa hasta abajo, pero yo se lo voy a repetir. B1, B2, B3, BI, y obviamente todo esto hasta B sub n. ¿Ya? Bien, hallemos la solución de este problema. Encontremos entonces este vector de incógnitas X. ¿Cómo se obtiene ese vector? La forma en que se obtiene, para este caso en específico, cuando tiene forma triangular inferior, es despejando incógnitas de forma progresiva. Por ejemplo, si vamos a la fila 1, ¿qué dice la fila 1? Desarrollo L11 por X1, después puro 0. Así que solamente sobrevive este elemento. L11 por X1 igual B sub 1. ¿Ya? Y con eso entonces hemos despejado X1. Vamos a la segunda fila. ¿Qué dice la segunda fila? Desarrollamos L21 por X1 más L22 por X2. Después puro ceros, así que solamente sobreviven los dos primeros elementos. L21, X1 más L22 por X2 igual, estoy en la fila 2, así que igual versus 2. X1 lo saqué del paso anterior. Entonces ahora puedo despejar X2. Vamos ahora a la fila 3. Estudiamos la fila 3. L31 por X1, L32 por X2, L33 por X3, después puros ceros, porque es triangular inferior. Y esto lo igualamos entonces a B3. L31, X1 más L32, X2 más L33, X3, después dijimos que era puro cero igual a B sub 3. X1 y X2 ya lo saqué de pasos previos, así que ahora yo podría despejar X3, ¿cierto? Pues tengo paso todo esto restando y luego divido por elementos de la diagonal. Ya, deduzcamos ahora una forma general para un I cualquiera. Entonces,
Si yo llego al caso I, es porque yo ya conozco lo que pasa desde 1 hasta I menos 1, ¿cierto? Porque he ido despejando de forma progresiva. Ya vamos a la fila I, cualquiera. Bueno, antes de avanzar, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? De mi parte, bien hasta el minuto 1. Perfecto. Bien, entonces desarrollemos ahora la fila I-ásima. LI1 por X1, LI2 por X2, LI3 por X3, seguimos. LI1 por X1 más LI2, X2 más LI3, X3. Y podemos seguir, ¿cierto? Hasta que llegamos justo uno antes de la diagonal. LI, I menos 1, X, I menos 1. Llegamos al de la diagonal principal. ¿Cierto? Y después para acá, puros ceros, porque acá, como estamos ya sobre la diagonal principal, son puros ceros. Igual de sub i. Si estoy en el paso i-ésimo, es porque, como dijimos de recién, yo ya conozco, yo ya he despejado desde la 1 hasta el i menos 1. Así que todos estos elementos, o esta suma, está bien definida. A ver, escribamos esa sumatoria. La sumatoria sería, estamos sumando, estamos en la fila I, así que el índice I queda fijo. El que varía es un índice J, donde en este caso J se mueve desde 1 hasta I menos 1. ¿Cierto? Ahí tenemos esa sumatoria. Entonces tenemos esta sumatoria. Y ahora podemos despejar X y pasamos esta sumatoria restando y luego dividimos por el elemento de la diagonal, que es justamente lo que aparece en la presentación. Hemos deducido entonces la expresión para obtener la solución cuando el problema por X igual B tiene una forma de angular superior. Y a este mecanismo se denomina sustitución progresiva, ¿cierto? Vamos despejando incógnitas de forma progresiva aprovechando la forma que tiene la matriz. Además, aquí nosotros podemos calcular la cantidad de operaciones. Y eso lo vamos, bueno, el costo, podemos calcular el costo computacional. El costo computacional está asociado a la cantidad de operaciones numéricas que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, aquí, para una fila y cualquiera, ¿qué tenemos que hacer? Hay una división, ¿cierto? Aquí, bueno, esta sumatoria tiene i menos 1 elementos, así que hay i menos 1 multiplicaciones. ¿Cuántas sumas y restas hay? Fíjese que si yo tengo una sumatoria, pero con solamente un elemento, no hay suma. Si tengo dos elementos, hay una suma. Si tengo tres elementos, hago una suma, después los dos sumas. O sea, si acá tengo una sumatoria con i menos 1 elementos, entre ellos hay i menos 2 sumas. Y con esta resta adicional me quedaría i menos 1 entre sumas y restas. Ya, Patricio, ¿sí? Profesor, ¿esta fórmula se aplicaría para cada línea? O sea, para cada fila. Sí, esta es la fórmula general de cada fila. Entonces yo sé que para una fila y cualquiera voy a tener que calcular, voy a hacer 2 i menos 1 operaciones. Entonces, ¿cuál va a ser el costo total? Bueno, va a depender de cuántas filas tenga. Entonces ahí tengo que sumar para todas las filas. Si yo sé que eso es para una fila I, entonces esto aquí estamos sumando el de todas las filas. Esto lo voy a borrar.
Entonces, bueno, esta sumatoria es, esto tenemos la sumatoria de 2i menos 1, de i igual 1 hasta n, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad y la dimensión de nuestro problema. Esto es lo mismo que sumatoria de 2i, de i igual 1 hasta n, menos una sumatoria de i igual 1 hasta n de puros puntos. 2i. Este 2 lo podemos sacar para afuera. Menos, bueno, aquí estoy sumando puros unos n veces, así que esto va a dar, tiene que dar n. Ya. Esta sumatoria es conocida. ¿Cuánto vale? Hay una fórmula para eso que con seguridad tienen que haber visto. No sé si en cálculo de álgebra, pero sí tienen que haberla visto. La suma de los primeros n números naturales. ¿Se recuerdan? De 2, bueno, esa sumatoria vale n por N más 1 dividido en 2. 2, ¿cierto? Bueno, n. Ese 2 me da con este 2, entonces aquí nos va a quedar n cuadrado más n menos n. N cuadrado. Eso significa que si tenemos un problema, supongamos que fuese de 10, y es triangular inferior, hay que hacer 100 operaciones, hay que hacer 100 cálculos, meter a la calculadora hacer 100 operaciones. ¿No? Si es que fuese un sistema de tamaño 10. Bien. Ya sabemos para el caso triangular inferior, ahora vamos para el caso triangular superior. Entonces, vamos a, aquí vamos un poquito más rápido porque ya entendemos cómo es la metodología. Fila 1, U11, U12, U13, hasta U1, perdón. Vamos manchando las manos. U1, no, voy a hacer un poquito más a la derecha. U1n, ¿cierto? Bueno, aquí sería, como estamos, U22, ¿cierto? U23, U12. Se desactivó la cámara, la activo de inmediato. Ahí no vuelve. Quería sacar eso. Ya. Vamos a una fila y cualquiera. Esta es la diagonal principal. Aquí sería el U y I más 1, ¿cierto? U y N. Fila I. Y vamos a la fila N-1. N-1, diagonal principal. Y luego sería el último, ¿cierto? U, N-1, siempre fila N-1, una N. Y acá estaría el U, N, N. Y acá estaría X1, X2, XY, Xn-1, Xn. ¿Cierto? Este vector no me alcanza la pizarra, pero ustedes saben que este vector es igual a B1, B2, B3 hasta B sub n. ¿Ya? Vamos a proceder de forma parecida como lo hicimos recién, pero en vez de ir de arriba hacia abajo, vamos de abajo hacia arriba. ¿Qué nos dice la fila n? La fila enésima, si la multiplicamos, puros ceros hasta que llegamos al último elemento. UNN, XN igual B sub n, ¿cierto? Y con esto yo ya puedo despejar XN. Vamos ahora con la fila, vamos despejando para arriba, así que seguiría entonces la fila n-1. Desarrollamos la fila n-1, puros ceros, porque es triangular superior, hasta que llegamos a la diagonal principal.
U, n-1, n-1, x, n-1, ¿cierto? Ahí. Más u, n-1, n, x, n. Igual, como estamos en la fila n-1, tiene que ser igual a v n-1. Este lo conozco del paso anterior, así que ahora ya puedo despejar x n-1. Bien, hagamos ahora vamos despejando incógnitas para arriba, entonces voy a una fila y cualquiera. Cuando estoy en la fila I, entonces, porque yo ya despejé de la fila N hasta la fila I-1, hasta la incógnita, ¿verdad? I-1. Vamos entonces, seguimos despejando incógnitas y vamos ahora con la fila I. A ver qué resulta. Hacemos el producto. Puros ceros acá, porque es triangular superiores. Hasta que llegamos a la diagonal principal. Y aquí, y recién desde aquí comienzan a aparecer términos. U y I, X y, ¿cierto? U I más 1, ese tendría que ir U I por X y más 1, ¿cierto? Después acá vendría el I más 2 por X y más 2, pero seguimos hasta que llegamos, ¿cierto? Hasta el U y N por XN. ¿Sí? Y todo eso lo igualamos con la fila y encima, que en este caso tendría que ser B sub I. Como aquí va desde I más 1 hasta N, se supone que si estoy en el paso I, todo eso ya está determinado, ya es conocido. Entonces, ahora puedo despejar XY, ¿cierto? Paso esta sumatoria al otro lado y luego divido todo por I. Por U y I. Pero, bueno, esquivamos una sumatoria de una forma más bonita. Esa es una sumatoria, lo voy a escribir acá, lo voy a dejar en rojo para que se entienda que va aparte de esta matriz. Esta sumatoria, el índice fijo, es el I, porque estamos en la fila I. El índice móvil es J, donde J se mueve entre I más 1 hasta N. ¿Ya? Entonces hemos deducido la expresión para cuando tenemos un problema de la forma triangular superior. Para despejar X, y fíjense que es acá, de esto y menos esta sumatoria, menos esa sumatoria, entonces pasamos eso, y luego dividimos todo con I. ¿Ya? Fíjense que acá también se cumple o se debe tener esta consideración de que todos los elementos de la diagonal principal tienen que ser distintos de cero. De hecho, es más, la fórmula para calcular el determinante de una matriz triangular superior es la misma que para una triangular inferior, pero no lo vamos a detener en esa deducción. Se hace de forma análoga a lo que vimos recién. ¿Ya? Y la cantidad de operaciones también es análoga. A este mecanismo de despeje de incógnitas se le conoce como sustitución regresiva. Vamos despejando incógnitas de abajo hacia arriba. Entonces, si tenemos un problema de la forma A por X igual B, si triangular inferior, sustitución progresiva, triangular superior, sustitución regresiva. Y la verdad es que estas expresiones, bueno, ya esta es la triangular superior, ¿cierto? Cuando es regresiva. Estas expresiones son relativamente sencillas de implementar, de programar. De hecho, eso es una de las primeras actividades que vamos a hacer con laboratorio computacional. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos cuando A tiene no tiene una forma triangular? Que es la gran mayoría de los casos.
Entonces, los métodos directos, que vamos a ver a continuación, básicamente consisten en llevar un problema de la forma A por X igual B a una forma triangular equivalente. Dentro de los métodos directos vamos a ver la eliminación gaussiana y el método de Cholesky. Esto lo debiésemos terminar la próxima clase. Hoy día vamos a llegar hasta la factorización LU, que es un concepto que está dentro de la eliminación gaussiana. ¿Bien? Ya, vamos a comenzar con la eliminación gaussiana. Supongamos que tenemos un problema de la forma A por X igual B, un problema cualquiera. Aquí lo que hay que hacer, según el método de eliminación gaussiana, es llevar esto a una forma triangular superior equivalente. ¿Ya? Esa es la estrategia. Porque ya vimos que cuando es triangular superior, aplicamos sustitución regresiva y listo. Ya damos este ejemplo. Vamos a hacer este método de eliminación gaussiana. Ahí tengo un sistema de tres ecuaciones lineales, tres incógnitas, donde las incógnitas son X y Z. ¿Ya? ¿Estarán de acuerdo conmigo? Que este sistema se puede expresar de forma equivalente así, como se indica. ¿Ya? ¿En qué consiste la eliminación gaussiana? Dijimos que esto era llevarlo a una forma triangular superior equivalente. ¿Ya? Esto no es nuevo para ustedes, yo sé que lo han hecho, pero quizás lo hicieron sin saber que estaban aplicando eliminación gaussiana. A ver, ¿dónde lo aplicaron? Pensemos en mecánica general, estamos en estática. Como, bueno, no quieren recordarse, el sufrimiento, ¿no? Mecánica general, las ecuaciones de la estática. Ustedes hacen sumatoria de fuerzas externas, ¿cierto? Igual a cero, y les van a salir tres ecuaciones, una por cada componente. Lo mismo para el momento, ¿cierto? Sumatoria de momento igual a cero. Otras tres ecuaciones. Ahí tienen un sistema de 6 ecuaciones. Bueno, rara vez eran 6. Yo también dicté el módulo de mecánica general, pero 6 era raro, pero sí podían haber 5 que tenían que resolver en una prueba. Sí, un sistema de 5 ecuaciones, 5 incógnitas. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo resolvían ese sistema de ecuaciones lineales? ¿Qué es lo que hacían? Se encomendaban a Dios, sí, tiraban la moneda. ¿Cómo resolvían ese sistema de ecuaciones que generaban las ecuaciones de la estática? Yo me acuerdo que parece que ordenábamos primero la matriz, después la multiplicábamos por la incógnita. Pero, ¿de verdad eso lo llaman matrices? ¿O empezaban a despejar incógnitas combinando ecuaciones? Sí, empezábamos a despejar incógnitas combinando ecuaciones. ¿Cierto? Pero eso lo hacían ustedes como al tanteo, al ojo. Decían, miraban las ecuaciones y decían, esta se ve más bonita, a lo mejor de acá puedo despejar esta incógnita, tanteando. Ya. Lo que estaban haciendo ahí es eliminación gaussiana. Están despejando, están haciendo combinación lineal entre ecuaciones para despejar incógnitas. La eliminación gaussiana es lo mismo, ¿ya? En eso consiste la eliminación gaussiana. Pero cuando hablamos de métodos numéricos, tenemos que tener presente dos cosas. Bueno, métodos numéricos. Métodos numéricos. Acá hay que tener presente dos cosas. Evidentemente, un método para dar solución a un problema. Y otra cosa también tiene que ser un método que sea programable. Entonces tiene que ser ordenado, sistemático, secuencial. ¿Cierto? Aquí no es al tanteo, ¿cierto? Aquí es, yo tengo esta matriz
y quiero que me haga este proceso de eliminación gaussiana. ¿Ya? Entonces, como mencionamos, aquí lo que vamos a hacer es combinaciones lineales entre ecuaciones, que sería equivalente a hacer combinaciones entre filas, ¿cierto? Vamos a modificar, vamos a hacer combinaciones lineales entre filas, y la estrategia va a ser, esta va a ser la estrategia general. ¿Ya? Yo tengo un problema, tengo acá una matriz con elementos cualquiera. Ya, aquí va a estar mi diagonal principal. Lo que vamos a hacer en cada iteración, en la primera iteración, vamos a hacer 0 todos los que estén bajo la diagonal principal 1. Después vamos a hacer 0 todos los que estén bajo la diagonal principal 2. Y de esta forma vamos a ir transformando esto en una forma triangular superior. ¿Ya? Esa es la estrategia. Y vamos a hacer, y después vamos a ver a continuación cómo se hacen estas combinaciones. Ya, aquí yo les compartí un Excel que tiene esto, pero este lo vamos a hacer al final de la clase de hoy. ¿Ya? Yo no les compartí esto, porque quiero que acá pongan más que nada atención. Después lo vamos a desarrollar en conjunto. Vamos a desarrollar esto usando Excel, pero antes vamos a hacer una pequeña, un pequeño lapso, un pequeño paréntesis, para aplicar algunas instrucciones de Excel. Me dijeron que ustedes estaban familiarizados ya, que habían trabajado con Excel, pero habían hecho cosas de macros, cosas de Visual Basic. ¿Ya? Bien, aquí nos vamos a meter principalmente en el concepto de fórmulas. Fórmulas para aplicaciones de ingeniería, aplicaciones de numérica. Supongamos que yo tengo acá x y voy a hacer una función f de x. Tengo varios valores de x. Supongamos que tengo 1, 3, 5. Acá Excel de modo inteligente ya detecta que hay una secuencia aquí, entonces yo puedo arrastrar y me fue rastreando de dos en dos, ¿cierto? Bien, hagamos ahora una función cualquiera. F de x igual, a ver, pongámosle exponencial de x más, bueno, se me va a quedar un número gigante, más x cuadrado menos coseno de x. Ahí, pues, para que tengamos un amplio rango de funciones que ya están predefinidas en el Excel. Bien, comenzamos. En Excel, cuando ingresamos una fórmula, como probablemente ya deben saber, es con un igual. Ahí ya de inmediato determina qué vamos a hacer, ingresar una fórmula. Bueno, vamos a llamar a la función exponencial de x. La función exponencial, o no, Euler elevado a x, bueno, para x se usa la función exponencial, ¿no? Xp. El argumento, que en este caso este va a ser mi x, más x, pero hago acá a mi celda, ¿no?, de referencia, ¿dónde está la referencia de ese valor x? Al cuadrado menos coseno de x. ¿Ya? Entonces, para la potencia es con ese símbolo. ¿Cómo se llama ese símbolo? El tonguito, no sé cómo lo denominan ustedes. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene trabajar con una herramienta como Excel? Que yo no tengo que hacer esto para cada uno de estos datos. Si yo quiero evaluar ahora esta función en este dato, simplemente arrastro la fórmula. ¿Mm? Bien.
Veamos otro ejemplo. G de X, donde G de X es igual a una constante. Pensemos una constante. Que A por X al cubo menos logaritmo natural de X. Entonces aquí yo también nos sirve para meter otra función. ¿Ya? Bueno, primero voy a definir esa constante. A. ¿Qué valor le podemos poner a esta constante? Ya pongámosle, por ejemplo, 2.5. Ahí está esa constante. Vamos a destacar. Voy a hacer ahora G de X. Voy a hacer entonces ahora mi referencia a A por X al cubo menos logaritmo natural. No, da lo mismo si lo ponemos con mayúscula o minúscula de vecta. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Arrastrar la forma. Y acá me tira un error. ¿Por qué me tira un error? Porque cuando arrastré hacia abajo, ¿qué pasó? También se arrastró la referencia a la celda A. Y yo no quería arrastrar esa referencia porque hace una constante. Me gustaría que cuando hiciese una fórmula, esa referencia quedase fija. Y, bueno, en forma general, si x, por ejemplo, esta fórmula está referida, perdón, esta fórmula está referido a esa celda, y a esa celda, cuando esta fórmula la arrastre o la copie a la derecha, también se arrastra también las referencias. Entonces, eso es una ventaja y también una desventaja, porque, claro, a veces no queremos tener valores fijos. O sea, hay que usar eso también de modo apropiado. ¿Ya? Entonces ya sabemos que cuando se arrastra a la derecha se mueve todo a la derecha y si se arrastra hacia abajo se mueve todo hacia abajo. ¿Ya? Pero ¿cómo fijamos la referencia a una celda? Bueno, fíjense, aquí en esta fórmula aparece D2, donde se representa la columna y 2 representa la fila, ¿cierto? Si yo pongo un signo peso delante de D, se va a fijar la referencia a la columna. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ya voy a mostrar esto acá a la... Ya. Si pongo acá... Perdón, vamos a borrar eso y eso. Si coloco aquí el D, si coloco delante un signo peso delante, si arrastro hacia abajo, eso se movió también, esta referencia se movió hacia abajo, porque, no es- porque dejé móvil la referencia a la fila, el 2, pero dejé fijo la referencia a la columna, que es D. ¿Ya? Si muevo a la derecha, esto queda fijo, no se arrastró, porque la referencia a la columna está fijo. Bueno, ya comprenderán entonces que de forma análoga, si coloco un signo peso delante del 2, voy a fijar la fila. Entonces podemos, entonces, si en vez el signo peso lo colocamos en vez delante del 2, fijo la fila. Entonces, si yo arrastro a la derecha, se arrastra todo. Bueno, esta, en la azul, es cierto, es la que estamos probando. Se arrastra a la derecha porque, bueno, se puede mover en columnas. Donde no se puede mover es con filas, ¿cierto?
Entonces aquí esta referencia queda fija. Y si queremos fijar todo, obviamente colocamos delante de la D y colocamos delante del 2. Entonces acá, bueno, el signo peso. O si quieren, con su computador, la forma rápida de colocar un doble, o sea, para fijar una celda es con F4 y la fija de inmediato. Y ahora arrastramos esta fórmula. Ya tenemos entonces esta fórmula. A por x al cubo menos el logaritmo natural de x. ¿Alguna operación sencilla? No sé si las conocían. ¿Las conocían? Este tipo de instrucciones. Yo algunas, por lo menos. Eso para fijar la Pero no la X. habían enseñado en clase. El uso que nos habían enseñado era como de Excel más programativo. Ya. Bien, entonces ahora que ya sabemos esto, podemos quizás avanzar el ejercicio, pero vamos a dar un descanso. ¿Les parece? Y yo tengo acá las 2:07, pero tomemos a las 2:20. 2:20 retomamos. Ok, entonces, Muchas gracias, profe. ¿no? Esperamos de compartir y nos vemos entonces en 12-13 minutos. Retomamos. Voy a poner pausa en la grabación y voy a silenciarme también. Nos vemos. Bien, hemos reanudado la grabación. ¿Ya? Voy a entonces a volver a compartir. Debiesen estar viendo la cámara y la presentación. No, entonces nos quedamos en que ahora teníamos que ver cómo llevamos esta matriz a una forma triangular superior. Dijimos que la estrategia era, hacia acá está la diagonal principal, lo que vamos a hacer en cada operación es trabajar sobre la fila de tal modo de ir haciendo ceros. Por ejemplo, en la primera iteración tenemos que hacer todos esos ceros. Segunda iteración, trabajamos sobre la segunda columna y hacemos todos esos ceros, y así sucesivamente. Bien, entonces, bueno, aquí está el problema. Yo lo he pasado acá. Aquí tenemos entonces la matriz y el vector. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Este proceso de eliminación entre todos ceros. Lo primero es que, por ejemplo, acá en la primera iteración, tengo que trabajar sobre la fila 2 hasta la fila enésima. ¿Y qué voy a hacer? Voy a modificar cada una de esas filas. Entonces, por ejemplo, mi fila 2 o la fila i cualquiera, desde 2 hasta n, este 2 significa que es para mi estado siguiente, ¿cierto? Es igual, bueno, tiene que ser obviamente como lo tenga hasta ahora, menos, aquí voy a hacer una operación lineal.
Esta operación lineal va a ser siempre con una fila de referencia, donde la fila de referencia va a ser la fila donde esté el elemento con el cual estoy trabajando. O sea, por ejemplo, sacar la primera iteración. En la primera iteración tenemos que hacer todos ceros, los que estén bajo la diagonal principal 1, entonces la fila 1 va a ser la de referencia. En la segunda iteración tengo que hacer ceros, todos los que estén bajo la diagonal principal, en la columna 2, entonces la fila 2 va a ser la de referencia. Entonces en este caso, la fila de referencia va a ser la 1. ¿No? Es una combinación lineal, así que lo voy a hacer con un multiplicador. Ese multiplicador tiene que ser tal que cuando reste el primer elemento de la fila I, con el primer elemento de la fila 1, eso de cero. Porque justo es lo que queremos, hacer todo eso cero. Entonces, el primer elemento de la fila I va a ser AI1, ¿cierto? El primer elemento de la fila de referencia va a ser el A11. Y acá va el MI1. Después vamos a ver por qué se llama I1. Entonces, ¿cuánto tendría que valer MI1 para que eso me dé cero? El multiplicador acá tendría que ser AI1 sobre A11. Es decir, el primer elemento de la fila con la que estoy trabajando dividido por el primer elemento de la fila de referencia. ¿Ya? Entonces vamos acá, este es mi estado original, el estado 1. Ay, escucha, no se dio, bueno, eso, estaba tapándose. Mi fila I en mi estado nuevo es mi fila I en mi estado actual menos mi fila de referencia. Ya, entonces, a ver, esto lo vamos a... voy a poner un poquito más a la derecha, ahí sí. Entonces voy a hacer, al final, vamos a, vamos a copiar la primera fila, esa no hay que tocarla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer cero todos esto, ¿cierto? Dijimos que vamos a hacer cero todo lo que esté bajo la columna 1. Ya. Vamos a sacar entonces el multiplicador para que está asociado a la fila 2. Acá va a ser entonces el M21. Ese multiplicador dijimos que tiene que ser igual el primer elemento de la fila 2 dividido con el primer elemento de la fila 1, de la de referencia. Entonces mi fila 2 nueva es mi fila 2 actual, ¿cierto? Menos mi fila de referencia amplificada por este factor. Y esto lo fijamos esa referencia. Listo. Y luego arrastramos la fórmula para que haga la resta componente a componente. ¿Cierto? Entonces acá tengo que ese es el de la fila 2 menos el de la fila de referencia amplificado por el factor. Hacemos entonces lo mismo para la fila 3. M31. Entonces dijimos, lo primero, el multiplicador. El multiplicador es el primer elemento de la fila que estoy trabajando dividido con el primer elemento de la fila de referencia. Aquí obviamente se hace análogo a lo que teníamos. La fila 3 nueva es igual a mi fila 3 actual por el multiplicador. Está aquí, el M31. Y fijamos el multiplicador y arrastramos la fórmula. Quiero rellenar solamente la fórmula sin formato. Que mantenga el formato. Listo. Hemos completado el primer paso. Hemos hecho todo esto cero. Ya se parece más a una triangular superior. ¿Cierto? Ahora vamos con una segunda iteración. Acá tendríamos que, dijimos que en la segunda iteración tenemos que hacer cero todo lo que esté bajo la columna 2. Tercera iteración, todo lo que esté bajo la diagonal de la columna 3 y así.
Y por tanto, aquí, este va a ser la fila de referencia. ¿Ya? Vamos a copiar esto, porque aquí no se toca, ¿cierto? No se toca ese, no se toca eso. Esto también lo podemos hacer inmediatamente cero, porque cualquier combinación lineal que haga entre mi fila, que va a ser de referencia, y mi fila de interés, va a ser cero, ¿cierto? Entonces eso lo dejamos tal cual. Voy a modificar ahora entonces la fila 3. Entonces acá en la segunda iteración hay que trabajar sobre todas las filas que vayan desde la 3 hasta la enésima. Y mi fila I nueva, en mi estado siguiente, es mi fila I actual menos mi fila de referencia, que en este caso es la fila 2, amplificada por el multiplicador I2, donde MI2 es el primer elemento de la fila I. Cuando digo primer elemento de la fila, el primer elemento está asociado a la columna con la que estoy trabajando, ¿cierto? Porque todo lo que está antes ya son ceros. Es la primera columna de interés. Entonces acá sería M2, el primer elemento de la fila de referencia dividido con el primer elemento no, claro, perdón, primer elemento de la fila de interés dividido por el primer elemento de la fila de referencia. ¿Ya? Entonces aquí dijimos, la fila de referencia tiene que ser la fila 2. Vamos a sacar el multiplicador M32. Primer elemento de la fila que me interesa dividido por el primer elemento de la fila de referencia. Y finalmente, mi fila 3 nueva es mi fila 3 actual menos mi fila de referencia amplificada por este factor, la CC. Y ahora podemos arrastrar la fórmula. ¿No? Entonces, ahora sí, hemos logrado transformar este problema a una forma triangular superior equivalente. ¿Cierto? Antes teníamos un problema A por X igual B. ¿Cierto? Antes estábamos con un problema A por X igual B. Ahora estamos con llamémosle U, para que lo dejar de manifiesto que es una triangular superior. UX es igual a un B barra, que también se modificó. Y como este triangular superior, yo acá puedo aplicar un mecanismo de sustitución progresiva. ¿Cómo era la fórmula para la sustitución progresiva? Tenemos que despejar incógnito de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? XY era igual a 1 sobre, que está en la diagonal principal, por B sub I menos la sumatoria desde J igual I más 1 hasta N, U y J, XJ. Bueno, entonces acá vamos con la fila 3. Para la fila 3, entonces X3 tiene que ser igual a 1 sobre U33. Creo que me falta el espacio. Acá sería entonces por B3, esta sumatoria va desde 3 más 1 a 4 hasta 3, se indefine, ¿no? Entonces queda ahí. Entonces vamos a despejar ahora que vamos a hacer sustitución progresiva, ¿cierto? X3, X2 y X1. La primera incógnita sería U3, o sea, B3, que está ahí, dividido el de la diagonal principal. Mm. Aquí hay algo raro acá. Ah,
Eso me parecía, perdón. Yo acá, ¿se dieron cuenta de lo que cometí? No había fijado la referencia cuando hice la resta entre filas. No había fijado esa celda. Entonces eso tenía un error. Ahí sí, ¿cierto? La fila 3 nueva es mi fila 3 actual menos la fila de referencia amplificada por el multiplicador, pero ese multiplicador tiene que estar fijo. Ahí sí. ¿Vale? Ahí no me había equivocado. Bien, como está todo referenciado, si modificó esto, también se modifica esto de inmediato. Vamos con la fila, bueno, la fila 2. Sería x2, sería por tanto 1 sobre u22 B2 menos esta sumatoria que va desde 2 más 1, 3 hasta 3. Entonces acá sería U23, X3. ¿Cierto? Pues apliquemos ahora esta fórmula para X2. Sería 1 sobre U22, que sería eso, por B2 menos U23 por X3, que sacamos en el paso anterior. Y finalmente, X1 sería U11, ¿cierto? 1 dividido eso, perdón. Perdón. Ah, es que había un ruido afuera, se escuchaba más de afuera, se escuchaba menos fuerte. 1 sobre U1, B1 menos la sumatoria desde 1, estamos con igual 1, ¿cierto? Entonces sería desde 2 hasta 3. Entonces acá va el U12X2 más U13X3. ¿Ya? Bien, escribamos ahora esa fórmula. Acá para X1. Acá sería, por tanto, 1 dividido entre la diagonal principal, U11, todo esto por B1, que está ahí, menos, acá hay una suma, vamos a enojar con paréntesis, eso es U12 por X2 más U13 por X3. Veamos si es que esto es solución. Entonces, ¿dónde está la matriz original? Ah, ya, vamos aquí ahora a usar la instrucción para multiplicar matrices. Acá cuando multiplicamos matrices, voy a multiplicar la matriz A original, que es esta, por el vector X. Y obviamente me tiene que dar este vector Y. ¿Cierto? Pues, es una forma de validar nuestro resultado. Como el resultado entre una matriz y un vector da vector, acá en Excel voy a colocar un vector apropiado. Selecciono un vector y colocamos igual, una fórmula. Para multiplicar matrices es la instrucción mmult. La primera matriz que queremos multiplicar, que es la matriz A, la segunda matriz que queremos multiplicar es el vector X. Ya. Y ahora, en vez de apretar Enter de inmediato, apretamos Control Shift Enter. ¿Ya? Porque vamos a hacer Enter en más de una celda. Entonces, por eso es como estar arrastrando, ¿cierto? Ustedes cuando en Word tienen una selección grande hacen con Control Shift, acá es lo mismo. Control Shift. Ya, y obviamente, cuando decimos A por este X, nos da B. Entonces, este resultado estaba correcto. ¿Bien? Ya. Bueno, ya vimos un ejemplo de cómo aplicar eliminación gaussiana.
Pero lo vimos para un caso de 3×3. Veamos cómo sería para un caso general, un caso cualquiera. Supongamos que nos dicen, ya, pero ahora hay que programar esto para un caso cualquiera. Programen la eliminación gaussiana. ¿Cómo sería programar la eliminación gaussiana? Bueno, sabiendo lo que nosotros debiésemos hacer es, sabiendo lo que pasa en un estado K cualquiera, ver cómo queda en el estado siguiente. La matriz y también para el vector B. Entonces, esto lo tenemos que programar. A ver, ¿cómo podemos programar eso? Pero primero hagamos una observación. Ya, yo tengo un problema de la forma A por X igual B. Y lo que se muestra ahí es mi estado original de A y mi estado original de B. ¿Qué dijimos? Que lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer todos estos ceros. Si hacemos todos estos ceros, esta va a ser nuestra fila de referencia, ¿cierto? Entonces vamos a hacer en la primera iteración. Primera iteración. Vamos a trabajar desde las filas 2 hasta la fila enésima. Y la fila de referencia va a ser la fila 1. ¿Qué tenemos que hacer en cada fila? La fila I nueva va a ser mi fila I original menos la fila de referencia, que en este caso es la fila 1, por el multiplicador MI1, donde MI1 es el primer elemento de la fila de limpieza dividido por el primer elemento de la fila de referencia. Ya, vamos a hacer esto ahora. Veamos cómo va quedando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, para la fila 2, sacamos el multiplicador y después restamos la fila 2 nueva, es mi fila 2 actual menos la fila de referencia por este factor. Hacemos lo mismo para la fila 3 nueva en mi fila 3 actual, menos mi fila de referencia, fila 1 por este factor, para una fila y cualquiera, y finalmente para la fila enésima. Cuando hemos hecho eso, tenemos un estado nuevo. Hemos modificado toda la fila. Fíjense que con eso hemos logrado hacer cero todo eso. Esta fila no se modificó, ¿cierto? Por eso sigue igual. Y se modificaron desde la fila 2 hasta la fila N. Ya, entonces ahora vamos a hacer, hay que hacer todo esto cero. Entonces, en la segunda iteración, vamos a trabajar sobre la fila I, desde la fila 3 hasta la enésima, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo, pero entonces la fila I nueva es mi fila I actual, en este caso sería mi estado 2, menos la fila de referencia que sabemos que es la fila 2, por el multiplicador que se va a llamar MI2, donde MI2 va a ser el primer elemento de la fila I dividido por el primer elemento de la fila de referencia. Esto acá el primer elemento es porque esto ya es cero, así que sería este el primer elemento. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿qué queda? Hacemos eso desde la fila 2, perdón, desde la fila 3, ¿cierto? Tomando como referencia la fila 2, hacemos esto, o sea, la fila 3 nueva es igual a mi fila 3 actual menos mi fila 2 amplificada por el multiplicador, hacemos un barrido por todas las filas, escribimos en la fila enésima, y finalmente entonces esta fila no se modificó, ¿cierto? Se modificaron desde la fila 3 hasta la enésima. Y acá hemos hecho todo cero. Ya. Supongamos ahora que continuamos y llegamos hasta un estado K cualquiera. Seguimos desarrollando. Llegamos hasta el estado K. Hay que hacer entonces cero todos estos que están acá.
¿cierto? De todos los que están desde la fila K más 1 hasta la enésima. Entonces vamos a modificar las filas que van desde la K más 1 hasta la enésima. ¿Y qué vamos a hacer? La fila I en mi estado siguiente es mi fila I en mi estado actual menos la fila de referencia, que va a ser la fila K, ¿cierto? Amplificada por el multiplicador M y K. Se llama así. Índice de la fila con índice de la fila de referencia, M y K. Esto es donde M y K, perdón, es el primer elemento de la fila I dividido con el primer elemento de la fila K. ¿Ya? Ya, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces aquí, cuando queremos un algoritmo, saber cómo va a quedar mi estado K siguiente, o sea, de K a K más 1, en el fondo lo que están diciendo es cómo expresamos los componentes de mi matriz y del vector en mi estado siguiente. ¿Ya? Sabemos que en el estado siguiente, no hay que hacer nada cuando la fila, para filas que van desde la 1 hasta la K, ¿cierto? Eso no se tocaban solamente desde la fila K más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Cuando para la fila desde la K más 1, que sería K más 1 hasta la enésima, primero dijimos que sacábamos el multiplicador, ¿cierto? Y después hacemos la resta entre filas. La fila 3, o sea, la fila I nueva, la fila I actual, con el multiplicador. Eso es lo que está representado en esta operación. Esto es lo mismo que hicimos acá delante arrastrar, ¿cierto? A ver aquí que está más grande, ¿cierto? Entonces acá yo arrastro desde J igual K hasta N, ¿cierto? Arrastro esta operación de red. Eso es lo que está indicado con este ciclo, ¿cierto? Restamos con J igual K más 1, K más 2 hasta N. La resta de componentes. ¿Se entiende? ¿Se entendió este concepto? Sí, profe. Entonces ahí tendríamos un programita para... Esto sería como un ciclo for, que va desde K hasta N, tenemos que hacer eso para todas las filas, desde la K más 1, vale, ¿no? Bien. A ese elemento se le denomina pivote, y fíjense que eventualmente podría hacerse cero. Vamos a suponer que no se hace cero. ¿Ya? Bueno, y acá simplemente un tema computacional, que en vez de hacerlo desde K, desde aquí, lo hace desde K más 1. Porque esto ya sabemos que se va a cambiar a cero. Es un asunto más que nada computacional, para ahorrarnos cálculos operacionales. Reasignamos estos ceros y después hacemos la operación en vez de K, desde K más 1. Pero es una observación nomás de carácter computacional. Ya, este procedimiento de eliminación gaussiana de llevar una matriz a una fórmula angular superior es del orden NQ. O sea, supongamos que tuviésemos una matriz cuadrada de 10 por 10. Llevarla a una forma triangular superior, tenemos que hacer más o menos del orden de las 1000 operaciones. O sea, tiene un costo computacional grande. Entonces tenemos que hacer, bueno, y después que hacemos la eliminación gaussiana, hacemos la solución a un problema triangular superior mediante sustitución progresiva, no, regresiva, perdón. Así que todo esto también tiene un orden de NQ, ¿cierto? Aquí en el fondo
más que la cantidad exacta, es del orden, que es del orden Q, NQ. Ya, bueno, esto en cuanto a eliminación gaussiana, que es llevar a la forma triangular superior. Ahora vamos al concepto de la factorización LU, con esto finalizamos la clase, y vamos a ver en qué consiste la factorización LU. Bueno, acá es lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Supongamos que tenemos un problema de la forma A por X igual B, y yo voy a hacer, y supongamos que se puede hacer eliminación gaussiana. ¿Ya? Entonces, si se puede hacer eliminación gaussiana, o decir que los pivotes no se anulan, entonces A se puede escribir como el producto de una triangular inferior y una triangular superior. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene esto? Ya, supongamos que tenemos un problema de la forma por X igual B. Lo primero es eliminación gaussiana para sacar la factorización LU. ¿Ya? Entonces, si tengo un problema de la forma A por X igual B, pero yo sé que A es L por U. ¿Sí? Ahora yo me voy a dar un problema extra, un problema adicional. L por I igual B. Con este L y con esta L, donde hice las incógnitas. Ya es un problema adicional, pero es sencillo. Porque esto se resuelve con sustitución progresiva, porque I es triangular superior. Entonces, lo segundo es resolver LI igual B mediante sustitución progresiva. ¿Bien? Estamos ahí. Ya. Entonces yo sé que LU por X es igual a B, pero B es igual a L por I. Entonces esta ecuación es igual a U por X es igual a I. Y finalmente puedo despejar X mediante un mecanismo de sustitución regresiva, porque U es triangular superior. ¿Ya? Bueno, ¿qué ventaja tiene esta factorización LU? La vamos a discutir al final. ¿Ya? Primero vamos a ver cómo se obtiene la factorización LU de una matriz. Entonces, en el fondo, lo primero, factorización. Tenemos un problema de la forma A por X igual B. Lo primero, factorización LU. Después, sustitución progresiva. Y después sustitución progresiva. Y luego, finalmente, sustitución regresiva. Progresiva, regresiva. ¿Ya? Bien. Ahora sí, vamos a obtener la factorización LU de esa matriz, de este problema. Ya, yo aquí sí que ya ahora tienen que abrir tenemos que abrir el archivo Excel que les había compartido. Bien, ¿lo tienen todo abierto? ¿Todo? ¿Sí? Yo sí, profe, pero ahora se me anduvo medio cayendo la señal. Ya. Ahí no copié el vector B, solamente copié la matriz A. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la matriz y acá tenemos una matriz identidad. Vamos a hacer eliminación gaussiana. Ya. En la primera iteración tenemos que hacer todos estos ceros, ¿cierto? Entonces, en la primera iteración hay que trabajar sobre las filas desde la 2 hasta la 4. 2, 3, 4. Mi fila I nueva es mi fila I actual, ¿cierto? Menos la fila de referencia, en este caso va a ser la fila 1, porque voy a hacer todo esto, va a ser la fila 1 por el multiplicador MIU. Primer elemento donde MI1 es el primer elemento de la fila I
dividido con el primer elemento de la fila 1. Ya. A ver, este multiplicador, como tiene índice I1, lo voy a copiar acá en mi matriz de identidad. Entonces, por ejemplo, vamos a la primera iteración. Voy a seleccionar entonces un espacio idóneo. Ya dijimos que la primera fila no se tocaba, ¿cierto? Listo. Y vamos a arrastrar la fórmula que es básica solamente un igual. O sea, aquí estoy arrastrando un igual. Ya, ahora sí. Vamos con la fila 2. Bueno, vamos primero a sacar el multiplicador de la fila 2. El, el multiplicador de la fila 2. Entonces, ese va a tener índice 2, 1. Entonces lo voy a copiar acá en mi matriz de identidad. Entonces va a ser el primer de la fila 2 dividido con el primero de la fila 1. Y mi fila 2 nueva es mi fila 2 actual menos mi fila de referencia amplificada por este multiplicador, ¿cierto? Perdón, ahí hice otra cosa, nada que ver. ¿No? Bueno, hacemos lo mismo con la fila 3. Sacamos el multiplicador, va a tener índice 3, 1. Entonces lo copio en mi matriz de identidad. Pero en el componente 3, 1, que coincide. En el 3, 1, 3, 1. Entonces va a ser el primer elemento de la fila 3 dividido con el primer elemento de la fila de referencia. Entonces esta fila va a ser la fila 3 nueva, mi fila 3 actual, menos mi fila de referencia amplificada por el multiplicador respectivo. Ya, y todo esto cero, ¿cierto? Y ahora solamente rellenamos la fórmula en formato. Y para la fila 4, la de referencia, activo de inmediato la cámara, por mientras tenemos esto. Entonces mi fila 4 nueva va a ser igual, mi fila 4 actual menos la de referencia amplificada por el multiplicador. Y hemos completado una iteración. Imagínense los que tenían que hacer esto en una prueba estricta. Sí, se demoraban, gastaban tiempo. Por eso es más amigable en Excel. Y como saben, ya desde ahora es obligatorio. Así que hemos vuelto con la pizarra. ¿Bien? Vamos ahora con la segunda iteración. Tenemos que hacer todo esto cero. O sea, perdón, todos estos ceros, ¿cierto? Todos los que están para que se parezca a un triangular superior. Entonces vamos a la segunda iteración y de aquí habría que trabajar sobre las filas 3 y 4. Entonces la fila I nueva es igual a mi fila I actual, ¿cierto? Menos la fila de referencia, que en este caso va a ser la fila 2, amplificada por el multiplicador n y 2, donde n y 2 es el primer elemento de la fila que estoy trabajando dividido por la fila de referencia. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver a copiar, ¿cierto? Sabemos que la fila 1 y la fila 2 no se tocan. Vamos a arrastrar acá la fila 1, por igual, ¿cierto? Entonces no va a hacer nada. Hacemos lo mismo para la fila 2. Rellenamos sin formato. Entonces tenemos lo mismo. Ya, acá yo también puedo hacer 0, ¿cierto? Por la razón que le indiqué delante. Cualquier combinación lineal que haga aquí va a dar 0, así que podemos hacerlo 0. Ya, vamos a trabajar entonces con la fila 3 y 4.
Entonces, para acá, vamos a hacer el multiplicador 3, 2. Entonces lo voy a copiar aquí. El multiplicador 3, 2. Es el primer elemento de la fila 3 dividido por el primer elemento de la fila de referencia. Entonces mi fila 3 nueva es mi fila 3 actual menos la fila de referencia amplificada por el multiplicador. Y arrastramos entonces ahora la fórmula. Y hacemos lo mismo entonces con la fila 4. Primero sacamos el multiplicador, que va a ser el primer elemento de la fila que voy a trabajar dividido con el primer elemento de la fila de referencia. Y lo copiamos también en el componente 4, 2 de mi matriz identidad. Entonces, mi fila 4 nueva es mi fila 4, perdón, va a ser mi fila 4 nueva, va a ser mi fila 4 actual, menos la de referencia, que dijimos que era la 2, por el multiplicador. Y lo fijamos. Hay algo que me... Ah, yo me equivoqué con el multiplicador, ¿cierto? Era este. ¿Vale? ¿Dónde me equivoqué? No, está bien. Profe, parece que seleccionó el 2 en vez del -2. Sí, exacto. Acá, el multiplicador tenía que ser el primer elemento de la represa dividido con el primer elemento, perdón, primer elemento de la fila que voy a trabajar dividido con el primer elemento de la fila de referencia. Ahí sí. Entonces ahora tenemos la fila 4 nueva, mi fila, igual mi fila por actual, menos la fila de referencia amplificada por el multiplicador. Y ahora arrastramos la fórmula. ¿Bien? Ya, nos queda una pura iteración. Tendríamos que hacer este cero. Vamos a la iteración final. Aquí, evidentemente, i vale 4. Mi fila i nueva va a ser igual a mi fila i actual menos la fila de referencia, que en este caso va a ser la 3, por el multiplicador mi3, donde el multiplicador, perdón, va a ser el primer elemento de mi fila que estoy trabajando dividido por el primer elemento de la fila de referencia. ¿Ya? Entonces vamos acá a sacar el multiplicador. Bueno, primero vayamos a ver cómo va a quedar. Ya dijimos que esto no se modificaba, ¿cierto? Ninguno de estos. Ninguno de estos. ¿Ya? Y tampoco se modificaban, o sea, más que no, más que no se modifican, cualquier combinación lineal que haga ahí va a dar 0 siempre. Entonces, ahora sí, vamos a sacar el multiplicador. El multiplicador va a ser el 4, 3, lo copio aquí, en el fila 4, columna 3. Va a ser el primer elemento de la fila 4 dividido primer elemento de la fila 3. Y por tanto, fila 4 nueva es igual a fila 4 actual menos la fila de referencia amplificada por el multiplicador. Y esto dijimos que tenemos que fijar. ¿Ya? Y arrastramos la fórmula. Perdón, no, era terminar sin formato. Ahí sí. Listo. Tenemos entonces ahora la factorización LU. Fíjense que esto es una matriz triangular superior. Y esto que está aquí es una matriz triangular inferior. Hagámosla, a esto le vamos a llamar matriz U. Y a esta le vamos a llamar nuestra matriz L.
Entonces, ¿qué podemos decir de la factorización LU? A igual LU. Es la que se obtiene haciendo eliminación gaussiana, donde U, ¿cierto?, es la que es la triangular superior, y L es una matriz que contiene todos los multiplicadores. A ver, verifiquemos que sea igual a esto para verificar, ¿cierto? Pongámosle acá para verificar. Tendríamos que multiplicar la matriz L con la matriz U, nos tendría que dar la matriz A, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar un espacio de 4 por 4 igual, usamos la función mmult, que es para multiplicar matrices. Primero multiplicamos la matriz L, la segunda es la matriz U. Control check. Y sí, da lo mismo, ¿cierto? Entonces con esto hemos verificado que A es L1. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, si tenemos un problema de la forma A por X igual B, dijimos que lo primero era la eliminación, la factorización LU, ¿cierto? Igual. Lo segundo era aplicar sustitución progresiva para resolver L por I igual B. Hagamos eso. Entonces yo acá voy a copiar mi matriz L. Perdón, mi matriz L, que es esta, ¿cierto? El vector B, ¿y cuánto era el vector B? 1, 5, 4, 3. Ya. 1, 5, 4, 3. Ahí está el vector B. Entonces, y aplicamos sustitución progresiva ya. Aquí, bueno, por temas de tiempo, no voy a hacer sustitución progresiva. Aquí voy a hacer una cosa, una trampa, que sería I igual L a la menos 1B, ¿ya? Solamente hago esto por temas de tiempo. Pero en rigor, si yo preguntase sustitución progresiva, ustedes tienen que ver como lo hicimos de antes, ¿ya? Irnos despejando incógnita según la ecuación, ¿ya? Eso, para que tengan presente. ¿Hasta acá bien? Entonces acá I va a ser igual al producto, voy a seleccionar acá el producto. El producto, acá les voy a compartir una instrucción que les puede ser útil para otros módulos además. Vamos a multiplicar la inversa, entonces la matriz inversa se hace con la instrucción M inversa. Seleccionamos la inversa de la matriz que nos interesa, ¿ya? Ahora voy a agrandar aquí un poquito Excel. Entonces primero estamos multiplicando la inversa, y eso dijimos que lo íbamos a multiplicar con, digamos, la inversa de L, hay que multiplicarlo ahora por el vector B. ¿Ya? Control Shift. Listo. Ahora tenemos ya L por I igual B. Sustitución progresiva. Y después había que hacer sustitución regresiva para el producto de U por X igual a I. Pero nuevamente, por temas de tiempo, yo no lo voy a hacer, sino que voy a hacer simplemente X es igual a U a la menos 1 por I. Entonces, eso lo voy a hacer un poquito más abajo. Aquí voy a transcribir mi matriz U.
¿ya? Mi vector I. Y sería este, ¿cierto? Estoy copiando. Entonces, el vector X va a ser análogo. Va a ser U a la menos 1 por B. Entonces aquí vamos a... Bueno, hay que seleccionar el espacio apropiado. Igual a la multiplicación. Aquí le vamos a agrandar. Hay que multiplicar la inversa de U, ¿cierto? Entonces aquí usamos la función M inversa. Aparece ahí. De la matriz U. Y la segunda matriz a multiplicar es I. ¿Ya? Control Shift. Ahora podríamos verificar si esto es solución. Esta matriz A original, por este vector X, me tendría que dar el vector B. ¿Cierto? Por E, porque en el fondo estamos solucionando, va a poner que igual B. Hagamos, entonces acá, A por X. Vamos acá a multiplicar. Vector igual. M mult. Tenemos la matriz A. El vector X que nos resulta. Y nos da justamente el vector B. ¿Ya? Entonces lo relevante de la clase de hoy es que haya quedado demostrado cómo se obtiene la factorización LU. Y luego, mediante sustitución progresiva, regresiva, despejamos I e X. ¿Ya? Bien, eso es lo que correspondía a la clase de hoy. ¿Cómo les fue con, bueno, lo que indicaba? Acá U es la que resulta de la eliminación gaussiana y L es la que contiene todos los multiplicadores. ¿Ya? Dudas, consultas, ¿cómo les fue? ¿Pudieron ir siguiendo? No les pregunté si estaban siguiendo el desarrollo en Excel. Yo sí, profe, pero soy medio lento con el computador, entonces igual me cuesta un poquito. Pero, no, bien. Ya, bueno, aquí además les voy a compartir varias funciones útiles que son para multiplicar matrices. Para multiplicar matrices tienen que tener cuidado con el espacio adecuado para seleccionar. Igual, claro, tienen que darse cuenta que ya, si el resultado va a ser una matriz, un vector, seleccionar una cantidad idónea. Y también, bueno, en mi caso, yo tengo con los decimales con puntos, los separadores con puntos. Por acá, no, acá por ejemplo, 2.2. No con coma. Entonces, ahí también tienen que ver con su configuración. Entonces, esto también para funciones que tienen más de un parámetro, unos casos son con coma, otros son con punto y coma. Por eso aparece ahí. ¿Ya? Bien. Bueno, con esta voy a parar de compartir. Con esta demostración paramos la clase de hoy y nos estaríamos viendo entonces, si todo va bien, si todo se va normalizando, nos viendo entonces el próximo martes. ¿Les parece? Le voy a poner pausa a la grabación.